Hey, ¿qué tal? Estás en Notivinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Conferencia de Bogotá, elecciones libres en Venezuela y levantamiento de sanciones. Llegó la tan cacareada cumbre sobre el proceso político en Venezuela y el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, informó sobre las primeras conclusiones de la misma. Explicó que los países participantes coinciden en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres, así como el levantamiento progresivo de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Leiva detalló que los 18 países asistentes a la reunión internacional hablaron de la necesidad de elecciones en las que participen todos los actores políticos. Además, recalcó que se mantendrán en conversaciones con los participantes en el proceso de diálogo. El canciller colombiano manifestó lo siguiente: se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro, con el fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy. Lo que quiere decir que el régimen se va a quedar hasta el año 2564, hasta que las delegaciones decidan hacer 800.000 reuniones de diálogo y por fin decidir qué hacer. Leiva indicó que se ha planteado la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, acompañado de la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para la Inversión Social en Venezuela. Igualmente, detalló que representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán a Nicolás Maduro los resultados de la reunión, así como a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil para comentarios. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video, o si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Unión Europea dispuesta a revisar sanciones personales contra jerarcas chavistas si hay elecciones libres. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó ayer mismo a la cadena de medios EFE que el bloque comunitario está dispuesto a revisar las sanciones personales contra altos cargos del chavismo si avanza la normalización democrática en Venezuela y hay elecciones libres, transparentes e inclusivas. La UE incluso está dispuesta a revisar las sanciones personales que ha aplicado, ya que no tiene sanciones de tipo económico que afecten a la población, pero tiene que haber un proceso coordinado, un proceso de calendario mutuamente aceptable por las partes. Esto lo declaró Borrell durante la conferencia. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores aseguró que esta revisión se daría porque estas sanciones no son eternas. Las sanciones no se hacen para que duren para siempre, se hacen para conseguir que el proceso de normalización democrática avance. El exministro de Relaciones Exteriores español ha insistido en que los venezolanos, gobierno y oposición, una oposición cuanto más unida mejor, tienen que llegar a un acuerdo para avanzar en la normalización democrática, para poder celebrar elecciones presidenciales que sean transparentes, libres e inclusivas. Incluso subrayó que el gordo tetón no puede escoger a su oposición. Ajá, muy bonita la conferencia y todo, pero ¿qué pasa con las condiciones impuestas por el régimen socialista para otra vez pensar en sentarse a dialogar por enésima vez? Recordemos que en voz del propio Jorge Rodríguez pidieron no solamente el fin de las sanciones, también el fin de la investigación federal contra chavistas corruptos en Estados Unidos, fin de la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, liberación de Alex Saab y el depósito de $3.200 millones congelados en Inglaterra. El colmo sería que todo el mundo ceda a las exigencias del régimen para que ellos solamente piensen en volver a sentarse a dialogar. Lo que es peor, los venezolanos tendrán que seguir viviendo en la miseria hasta que a ellos les dé la gana. Es increíblemente triste e indignante que el gordo bananero y sus esbirros tengan secuestrada toda la nación y en lugar de buscar la forma de salir de él, estén negociando como si de un pago por rescate a criminales se tratara. Juan Guaidó está en Miami. Dice que el gobierno de Petro intentó entregarlo al régimen de Maduro. El líder opositor Juan Guaidó llegó a la ciudad de Miami en Estados Unidos tras haber sido expulsado de Colombia por las autoridades de ese país, entre señalamientos de que el gobierno de Gustavo Petro forzó su salida a suelo norteamericano y le impidió participar en la conferencia sobre el proceso político de Venezuela, donde cerca de 20 diplomáticos discutieron las posibilidades de que el país vecino bajo el régimen de Nicolás Maduro pudiera sentarse a dialogar con la oposición.
Entretanto, Guaidó llegó a Colombia cruzando la frontera por sus propios medios y tenía intenciones de tomar un vuelo en Cúcuta con destino a Bogotá, pero una vez allí, Migración Colombia le interpuso un proceso administrativo por su ingreso irregular al país, como lo hizo saber la propia entidad a través de su cuenta oficial en Twitter, que reza lo siguiente: Migración Colombia llevó a cabo la apertura de un proceso administrativo contra el ciudadano venezolano Juan Guaidó. Oficiales de Migración Colombia realizaron el procedimiento de acuerdo a lo que establece el decreto 1067 de 2015, que contempla la normativa migratoria colombiana. Dicho documento señaló que el procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y Guaidó dispuso de su derecho a la legítima defensa. Esto generó discrepancias entre el oficialismo y la oposición en Colombia, pues mientras los primeros señalaron que Guaidó abandonó el país por propia voluntad, los segundos acusaron a Petro de buscar la validación de la dictadura de Maduro en esta cumbre a toda costa. En diálogo con el medio Semana, Guaidó desde Miami manifestó los pormenores sobre su salida del país y desmintió que se tratara de una facilitación por parte del gobierno de Gustavo Petro a sus planes iniciales de emprender rumbo a Estados Unidos. Aquí parte de la declaración del líder político: yo llegué a Colombia perseguido por una dictadura, saltando decenas de puntos de control y una prohibición de salida de la dictadura de Maduro. Esa es la razón de mi visita, en el marco de una cumbre convocada y para cumplir con una agenda buscando seguridad y resguardo. Eso no lo conseguimos ayer lamentablemente en Colombia. Por la mediación de algunos funcionarios americanos que estaban buscando mi seguridad, pudimos evitar lo que yo sentí: una posible deportación a Caracas por presión, presumo en este caso, de la dictadura de Maduro. Guaidó aseguró que nunca en el pasado había recibido esta clase de trato por parte del gobierno colombiano y cuestionó al canciller Álvaro Leiva cuando este dijo que Guaidó no tenía prohibida su salida de Venezuela. De igual manera, agradeció a los funcionarios estadounidenses que le permitieron emprender rumbo al país del norte. El otrora presidente interino agradeció a los senadores colombianos que le escribieron para saber de su situación, incluyendo al expresidente Iván Duque, quien se habría comunicado con él cuando se produjo el problema con Migración Colombia. De igual manera, manifestó su preocupación por su familia, quienes actualmente se encuentran en Caracas, temiendo por la posibilidad de que se conviertan en un blanco del régimen de Maduro. Estados Unidos ayudó a Guaidó a salir de Colombia. En una posterior rueda de prensa, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Cancillería de Estados Unidos, Vedant Patel, manifestó que Guaidó fue ayudado por diplomáticos estadounidenses en colaboración con el gobierno colombiano. El vocero también aprovechó para agradecer a Colombia su apoyo a los venezolanos que huyen de su nación debido a la persecución y crisis humanitaria, política, económica y social en Venezuela. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló, la economía no se arregló, los servicios no se arreglaron, el salario no se arregló, los chavistas arrastrados no se arreglaron y Chávez tampoco se arregló porque se murió. Cuando le preguntaron a Guaidó si había pedido asilo o algún tipo de protección en Estados Unidos, el funcionario respondió que se trata de una información confidencial. El canciller de Colombia manifestó el día de ayer que se supo por un alto funcionario de Estados Unidos dónde estaba Guaidó en el territorio, después de que hubiese llegado de Venezuela, y que eso permitió localizarlo para llevarlo al aeropuerto El Dorado en Bogotá, y desde allí viajó a Miami. Según el canciller Leiva, Guaidó estuvo acompañado por agentes de Estados Unidos todo el tiempo que estuvo en El Dorado, el principal aeropuerto del país, y el pasaje aéreo fue suministrado por Estados Unidos. El incidente se produjo durante las horas previas a la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, que se celebró ayer en Bogotá, capital de Colombia, y que el ejecutivo de ese país convocó para reactivar los diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Régimen investiga súbita explosión en casa de un funcionario investigado por corrupción en PDVSA. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció que una comisión especial realizará el peritaje por el estallido presuntamente por fuga de gas en la casa del contratista venezolano Ernesto Guevara, ubicada en el complejo residencial Pueblo Viejo, en la ciudad de Lechería, que dejó al menos una persona muerta y 4 heridos. Saab informó desde su cuenta de Twitter que la Fiscalía 3 de Anzoátegui investiga conjuntamente con una comisión especial designada por el ministro de Justicia, Remigio Ceballos, la explosión presuntamente por fuga de gas ocurrida en la casa de Ernesto Guevara. La vivienda quedó destrozada por el estallido y los equipos de rescate se desplegaron en la zona, hallando el de una mujer entre los escombros. Otras 4 personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas. Según reportes de la prensa local, el estruendo se sintió en gran parte de la zona norte de Lechería. La periodista venezolana Maybor Petit señaló en redes sociales que la comunidad describió el ruido como si hubiese sido un bombardeo. En dichas redes también se divulgaron imágenes de los destrozos en viviendas cercanas y vehículos. En este sentido, Manuel Ferreira González, alcalde del municipio Urbaneja en Lechería,
aseguró que equipos de protección civil y seguridad ciudadana se mantendrán desplegados en el lugar del siniestro todo el tiempo que sea necesario para seguir cooperando con los trabajos de búsqueda y rescate, atención inmediata y traslados. Dijo que aún hay una persona desaparecida y que en el sitio se desplegaron perros de búsqueda para investigar el canal contiguo. ¿Quién es Ernesto Guevara? Según artículos de investigación de medios venezolanos, el ciudadano señalado por el régimen del Gordo Tetón como propietario de la vivienda que estalló en Lechería es un contratista investigado por manejo irregular de dólares y por negocios con Varibén, filial de la petrolera estatal PDVSA, que habría conseguido gracias a los manejos turbios del entonces presidente de la productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pudreval, Luis Pulido, quien fue detenido en 2010 acusado de corrupción al comprar grandes cantidades de alimentos y esperar su descomposición para generar nuevos encargos. Por cierto, algunos recordarán que este es el caso Pudreval de 2010, en tiempos de Chávez. Y dicho sea de paso, el chavista al que le estalló la casa es un corrupto de aquella época, un corrupto de Chávez. Portales especializados señalan también que Guevara fue administrador de PDVSA, donde tuvo contratos directos con Citgo en Texas, Estados Unidos, y que durante ese periodo tuvo una flotilla de aviones privados que aterrizaban en la ciudad de Anaco, cada 3 días cargando grandes cantidades de dinero y que fueron decomisadas por Robert Aranguren, comisario encargado de la Policía Estatal de Anzoátegui. La explosión en su vivienda el día de ayer ha generado sospechas y múltiples hipótesis debido a su vínculo con la estatal petrolera y en un momento en el cual el régimen chavista está en plena purga para limpiar PDVSA, ya ha detenido a más de 80 chavistas corruptos desde el pasado 17 de marzo por presunta corrupción en empresas nacionalizadas y expropiadas por el mismo régimen. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.